Ensayo de materiales, ensayos de flexión e impacto. En la presente sesión se trabajarán los siguientes contenidos. Primero se abordará al ensayo de flexión, luego el ensayo de impacto, en donde se tratarán dos tipos de ensayo de impacto, Charpy e ISOT. Finalmente se abordarán las formas de cómo determinar la temperatura de transición en aceros. Ensayo de flexión. En la figura de la derecha se muestran dos tipos de ensayos de flexión, de 3 puntos y de 4 puntos. En ambos casos, la probeta se encuentra simplemente apoyada. La diferencia entre ambos radica en que, en el de 3 puntos, se aplica en el centro una carga. Debido a ello, en la sección de la probeta entre apoyos, existe un esfuerzo cortante y en el centro se encuentra el máximo momento flector, mientras que en el ensayo de 4 puntos se aplican cargas en 2 puntos equidistantes de la probeta y debido a ello, en la parte central entre las cargas no se producen esfuerzos cortantes y el momento flector es constante. El ensayo de flexión evalúa la resistencia a la flexión de los materiales a través del estudio de su comportamiento, fuerza de formación elástica. Es común realizar este ensayo en materiales frágiles como cerámicos, vidrios y algunos polímeros, con el objetivo de determinar el módulo de rigidez o de elasticidad. Normalmente la probeta se ensaya dentro del rango elástico y no se llega a la rotura. Dentro de los ensayos de materiales, los ensayos de flexión son menos utilizados que los ensayos de tracción, básicamente debido a que los valores que se obtienen de resistencia mecánica y ductilidad del ensayo de tracción pueden ser empleados en los cálculos de estructuras que trabajan en flexión. Ensayo de flexión de 3 puntos. Se realiza en una barra de sección cuadrada, rectangular, circular, etc. La barra se encuentra apoyada simplemente en ambos extremos y en la parte central del lado opuesto de los apoyos se le aplica una carga que aumenta, como muestra la figura inferior. Simultáneamente se va midiendo la deflexión o flecha que se produce en el centro de la probeta. Por lo general, la fuerza se aplica progresivamente sin que la muestra llegue a deformarse plásticamente o permanentemente. Solo se trabaja dentro del rango elástico, por lo tanto no se llega a la rotura. Ahora se muestra la ecuación que liga a la flecha F minúscula con la fuerza aplicada F mayúscula. Para ello se debe determinar la longitud entre apoyos L y el momento de inercia de la sección transversal de la probeta, quedando como incógnita el módulo de rigidez o de elasticidad, E. Mediante este ensayo es posible obtener el módulo de rigidez en materiales frágiles. Ensayo de flexión de 4 puntos. Como se mencionó, en este ensayo la parte central de la probeta, que se encuentra entre las dos fuerzas aplicadas, no presentará esfuerzo de corte y el momento flector es constante. Por ello, este tipo de ensayo es más recomendable realizarlo en materiales que contienen imperfecciones. El esquema se muestra en la figura de la derecha. Se aprecia que el momento de flexión que sufre el material de ensayo entre las cargas aplicadas es constante, a diferencia del ensayo de flexión de 3 puntos, en la que la parte central alcanza el esfuerzo máximo. Además, no existen esfuerzos de corte en la zona central de la probeta entre cargas. Por lo mencionado, en este ensayo, las muestras tienden a romper en un lugar al azar en la región entre cargas, y no en la parte central como ocurre en el ensayo de 3 puntos. Se muestra una máquina para realizar el ensayo de flexión de 3 puntos. Ahora se muestra la máquina de ensayo de flexión de 4 puntos. Ensayo de impacto.
Hay materiales que a temperatura ambiente son dúctiles, pero que bajo ciertas circunstancias se comportan de manera frágil. Las bajas temperaturas son las causantes de que muchos materiales metálicos y poliméricos se vuelvan frágiles. En la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos soldados Liberty y buques tanques cisternas T-2 se rompieron completamente en dos partes. Ello ocurría en invierno, cuando el mar estaba embravecido o cuando los barcos estaban anclados en los muelles. Al observar la superficie de su fractura, se apreciaba una fractura frágil en lugar de dúctil, pues el material empleado en la fabricación de estas embarcaciones era similar a un acero de bajo carbono, acero que es dúctil a temperatura ambiente, pero que a bajas temperaturas y bajo ciertas condiciones presentó un comportamiento frágil. Ahora se sabe que las bajas temperaturas hacen que muchos metales y plásticos se vuelvan frágiles. Por ello, a veces será necesario evaluar otros factores que afectan las propiedades mecánicas de los materiales, como por ejemplo cuando van a trabajar a bajas temperaturas. Las bajas temperaturas contribuyeron a la fragilidad del plástico que se empleó en los sellos O, causando el accidente del Challenger en 1986. De manera similar, se ha demostrado que las bajas temperaturas contribuyeron al comportamiento frágil del acero empleado en la fabricación del Titanic. El ensayo de impacto estudia el comportamiento mecánico de los materiales sometidos a carga de impacto a diferentes temperaturas, y por lo general se determina la temperatura de transición. Estos ensayos permiten determinar la temperatura a la cual un material podrá tener una tendencia a un comportamiento frágil. Los factores que contribuyen a que un material tenga tendencia al comportamiento frágil son bajas temperaturas, estado triaxial de tensiones, es decir, que el material esté soportando esfuerzos en las tres direcciones, y altas velocidades de carga, como carga de impacto. Se ha demostrado que no es necesario que estos tres factores estén actuando al mismo tiempo, pues las bajas temperaturas y un estado triaxial de tensiones son las responsables de la mayoría de las fracturas frágiles que se producen. Sin embargo, los efectos de estos factores se intensifican a velocidades elevadas de carga. Entonces, en el diseño de un componente, se debe considerar si las piezas o partes de las máquinas estarán sometidas a cargas fluctuantes en el tiempo o a cargas de impacto, y si estarán trabajando a bajas temperaturas. Tipos de ensayos de impacto. Son dos los tipos de ensayo de impacto que comúnmente se emplean: Charpy e ISOT. La diferencia entre ambos radica en la forma en que se coloca la muestra. En Charpy, la probeta está simplemente apoyada y en el lado opuesto de la entalla se le aplica la carga de impacto, mientras que en el ensayo ISOT, la muestra se encuentra empotrada en un extremo y en el lado de la entalla, pero en el otro extremo se le aplica la carga de impacto. Las probetas normalmente son de sección cuadrada y tienen una entalla, que hace que se produzca un estado triaxial de tensiones en el fondo de la entalla, cuando son ensayadas a carga de impacto. La norma de ensayo que regula ambos ensayos de impacto es la ASTM E23. La figura muestra un esquema del ensayo de impacto Charpy. En la parte inferior de la máquina de ensayo se coloca la probeta, lo cual presenta una muesca o entalla, como se muestra en la figura arriba a la derecha. La probeta se romperá con una masa o martillo que cae por su propio peso, desde una altura inicial definida. Lo que se mide es la energía consumida en la rotura de la probeta, EA, en joules. Esta energía consumida se puede determinar en función de las diferencias de altura del martillito. La altura inicial antes de romper la muestra y la altura final que alcanzó el martillo después de romper la muestra.
Las probetas tienen una entalla, que es la que producirá que los esfuerzos se transmitan en las tres direcciones, estado triaxial de tensiones, incrementando la tendencia al comportamiento frágil. El ensayo generalmente se realiza a varias temperaturas con objeto de determinar la temperatura de transición del material del ensayo, que viene a ser una temperatura que limita el comportamiento tenaz del frágil. La energía consumida en la rotura de la probeta EA se calcula multiplicando el peso del martillo por la diferencia de las alturas. Se muestra una probeta de ensayo Charpy de sección cuadrada de 10 mm por 10 mm y de 55 mm de longitud, que en el centro presenta una muesca o entalla en V. Ahora se muestra una probeta rota que fue ensayada. Como el ensayo usualmente se realiza a diferentes temperaturas, se obtiene una curva entre la energía absorbida, EA, en la rotura de la probeta y la temperatura de ensayo. Se presenta una curva de energía absorbida versus temperatura de un material que presenta temperatura de transición. Se aprecia que a altas temperaturas la energía consumida es elevada, lo que indica un comportamiento tenaz, dúctil, mientras que a bajas temperaturas la energía consumida es pequeña, que corresponde a un comportamiento frágil. Una forma de obtener la temperatura de transición es determinando la temperatura en la cual el material consume el promedio entre la energía máxima y la mínima. La temperatura de transición indicará que si el material se encuentra trabajando por debajo de su temperatura de transición, presentará un comportamiento frágil. Ahora se aprecia la superficie de rotura frágil de un acero ensayado a una temperatura por debajo de la de transición. Por encima de su temperatura de transición, el material presentará un comportamiento tenaz, dúctil. Se muestra la zona de rotura de un acero que presenta deformación, correspondiente a un comportamiento tenaz, dúctil. Un material debe trabajar siempre por encima de su temperatura de transición. Ahora se muestran patrones de superficie de rotura según la norma ASTM E23. En este caso se indica el porcentaje de rotura dúctil que presentan las superficies de rotura, que son las áreas fibrosas y grises. Recuerden que la rotura frágil es granular y brillosa, como se aprecia en la zona central de las roturas. Existen tres formas de determinar la temperatura de transición en los aceros. Una es la temperatura que alcanzan para el promedio entre la energía máxima y la energía mínima consumida en la rotura de la probeta. Una segunda forma es asumiendo que la temperatura de transición es aquella cuando la superficie de fractura de la muestra presente 50% de rotura frágil. Como medio de comparación se tienen los patrones de la norma ASTM E23 que vimos en la diapositiva anterior. Una tercera manera de establecer esta temperatura en los aceros es cuando la muestra absorbe 20 joules en su rotura. Es decir, se determina la temperatura de transición cuando la muestra absorbe 20 joules en su rotura. Por otro lado, no todos los materiales presentan una temperatura de transición, como en el caso anterior, o como los aceros al carbono y de baja aleación. Los metales con una red espacial o arreglo atómico BCC o cúbico centrado en el cuerpo presentarán temperatura de transición. Estos metales absorben relativamente alta energía a alta temperatura, para luego disminuir conforme la temperatura disminuye, tendiendo a un comportamiento frágil a bajas temperaturas. Hay materiales que no presentan temperatura de transición, como las aleaciones de cobre, aluminio y aceros inoxidables austeníticos, debido a que presentan una red hexagonal o son cúbicos centrados en las caras. Estas aleaciones permanecen tenaces o dúctiles a bajas temperaturas,
Inclusive en algunos casos aumentará su tenacidad o ductilidad. Por otro lado, las aleaciones de alta resistencia mecánica y las cerámicas presentarán un comportamiento frágil, consumiendo baja energía cuando son sometidas a ensayo de impacto y no presentarán temperatura de transición. Veamos ahora cómo afectan algunos elementos aliantes en la tenacidad y en la temperatura de transición en los aceros. En la figura se muestra cómo afecta el contenido de carbono en los aceros. Se aprecia que a mayor contenido de carbono, menor será su tenacidad y mayor su temperatura de transición. Por otro lado, la figura de la derecha muestra que el manganeso aumenta la tenacidad en los aceros y hace disminuir la temperatura de transición. Esta es una de las razones por qué a los aceros se les suele agregar manganeso. Se les añade manganeso para mejorar la tenacidad y disminuir su temperatura de transición. El ensayo de impacto estudia el comportamiento mecánico de los materiales sometidos a carga de impacto a diferentes temperaturas y por lo general se determina la temperatura de transición a través de la energía consumida en la rotura de la probeta. A continuación se presentan valores referenciales de tenacidad. Se puede decir que si un material en un ensayo de impacto consume hasta 10 joules en la rotura de su probeta, es de baja tenacidad, mientras que uno que consume más de 90 joules se considerará de alta tenacidad. Veamos ahora la importancia de realizar el ensayo de impacto a diferentes temperaturas. Se muestra en el gráfico las curvas de dos ensayos de impacto, de dos materiales A y B. Se aprecia que el material A es más tenaz que B a temperatura ambiente, pero a bajas temperaturas B presenta mayor tenacidad. En este caso, si el material a elegir va a trabajar por debajo de la temperatura ambiente, incluso por debajo de 0 grados centígrados, se debe elegir el material B, pues es más tenaz a bajas temperaturas. Resumen. El ensayo de flexión se realiza comúnmente a los materiales frágiles con objeto de estudiar su comportamiento cuando son sometidos a fricción, pudiéndose obtener el módulo de rigidez de un material. Hay materiales dúctiles que bajo determinadas circunstancias pueden presentar un comportamiento frágil. La tendencia a un comportamiento frágil se puede producir cuando el material está a bajas temperaturas, sometido a un estado triaxial de tensiones y a velocidades elevadas de carga. Son dos los tipos de ensayo de impacto que se suelen realizar. Ensayo de impacto Charpy, donde la probeta está simplemente apoyada, y el ensayo de impacto ISOT, donde la probeta se encuentra empotrada en un extremo. Mediante este ensayo se determina la temperatura de transición, donde por encima de esta temperatura el material presentará un comportamiento dúctil, tenaz, y por debajo un comportamiento frágil. Se ha visto que existen tres formas de determinar la temperatura de transición en un acero. Por último, no todos los metales presentarán temperatura de transición. Los BCC o cúbicos centrados en el cuerpo presentarán temperatura de transición, mientras que los FCC o cúbicos centrados en las caras y los hexagonales no presentarán temperatura de transición.